Hola con todos y bienvenidos. Somos estudiantes de la Universidad Nacional Federico Villarreal y el día de hoy les vamos a explicar cómo hacer mermelada de piña. Básicamente la materia prima que se requiere para hacer esta mermelada es la piña, que nos aportará el sabor. El azúcar se utiliza como un aditivo natural y eficaz para la conservación. Actúa por ósmosis, es decir, absorbe la humedad de los alimentos y detiene el crecimiento de bacterias patógenas. Para la conservación con azúcar es necesario que la proporción sea alta, ya que de no ser así se podrían producir reacciones de fermentación. También el azúcar nos aportará el dulzor para nuestro producto. Y finalmente tenemos el CMC, utilizado como espesante y estabilizante. Este también puede ser sustituido por pectina. Los equipos y materiales que se van a utilizar son los siguientes: una balanza, licuadora, cocina, olla, bols, cuchillo, cucharones y tabla de picar. A continuación tenemos el diagrama de flujo para la elaboración de mermelada de piña. Por el método tradicional, este consta en total de 11 operaciones. La primera es la recepción y el pesado, después viene el lavado, pelado, picado, pulpeado, y a partir de la sexta operación tenemos lo que es la primera cocción, segunda cocción, el concentrado, el envasado, enfriado y finalmente almacenado. Antes de comenzar, queremos recordarles que es muy importante mantener la higiene e inocuidad de nuestros alimentos. Para esto tenemos que utilizar guantes, tapaboca, cofia y una bata o ropa limpia. Primera operación: recepción y pesado. Para esta operación se verificó que la materia prima tenga el grado de madurez adecuado y se encuentre en buen estado. Posteriormente se pesó las 2 unidades de piña, obteniéndose 1 kilo con 200 gramos y 1 kilo con 300 gramos respectivamente, sumando en total 2 kilos con 500 gramos de materia prima. Segunda operación: lavado. Se realizó con agua corriente para disminuir la carga microbiana, restos de tierra u otras impurezas que se puedan encontrar en la piña. Tercera operación: pelado y pesado. Se realizó de forma manual empleando un cuchillo de acero inoxidable para separar la parte comestible del fruto. Finalmente se pesó la merma, obteniéndose en total 1240 gramos de cáscara de piña.
Quinta operación, picado. Se realizó de forma manual con cuchillos de acero inoxidable y una tabla de picar, con la finalidad de disminuir el tamaño al tamaño mínimo de la fruta y facilitar el pulpeado. Además de separar el corazón de la piña, se volvió también a pesar la merma de la fruta, obteniéndose 500 gramos, y con ese dato se calculó la cantidad total de pulpa. Se obtuvo en total 760 gramos de pulpa de piña. Además, también se calculó la cantidad de azúcar y CMC necesarios. Se sabe que la relación de pulpa de fruta y azúcar es de 1 a 1, es decir, que pesaremos la misma cantidad para el azúcar, en total 760 gramos, la cual será dividida en dos partes iguales, cada una de 380 gramos. Para determinar la cantidad de CMC a utilizar, se determinará el 1% del total de la pulpa de fruta, es decir, 7.6 gramos. Quinta operación, pulpeado o licuado. En esta operación se hizo uso de la licuadora doméstica, añadiéndose en esta los trozos de piña.
Sexta operación. Primera cocción. Se dejó cocer por 15 minutos aproximadamente la pulpa de piña, añadiéndose posteriormente la primera mitad del azúcar, es decir, los 380 gramos. La mezcla fue constantemente movida con la ayuda de un cucharón con la finalidad de lograr una cocción homogénea y evitar que la pulpa no se queme. Séptima operación. Segunda cocción. Se añadió la segunda parte del azúcar junto al CMC, moviendo constantemente la mezcla. Para evitar que el CMC forme grumos y se pueda disolver adecuadamente, fue necesario mezclarlo con el azúcar. Octava operación. Concentrado. Para determinar el punto final de cocción se puede hacer por dos métodos. La primera y la forma más adecuada es verificar los grados Brix finales de la mermelada. Para este caso tendría que ser 65 grados Brix. El segundo método consiste en dejar caer una gota de la mermelada en un vaso de agua fría. Si ésta se desintegra, se debe continuar cocinando, de lo contrario se detendrá la cocción. Novena operación. Envasado. Esta operación se realizó envasando la mermelada en envases de vidrio con 500 gramos de capacidad. Los envases fueron previamente esterilizados.
operación, enfriado. El enfriado fue realizado a temperatura ambiente. Última operación, almacenado. Este producto debe ser almacenado en un lugar fresco, limpio y seco, con suficiente ventilación a fin de garantizar la conservación del producto hasta su momento de consumo. Posteriormente a este debe ser refrigerado. Gracias por su atención.